En una granja que estaba entre el bosque y las montañas, vivía una familia de pastores. Según decían, se dedicaban a criar perros ovejeros. Estaban lejos de cualquier poblado. El más cercano se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia, y aunque eran una familia muy solicitada por los perros que criaban, nadie los visitaba, pues el camino era difícil. Solamente iban cuando querían comprar sus perros. Andar entre las montañas no era nada fácil por sus peligros, además de lo que se decía sobre esos andares. La gente contaba historias de seres que habitaban entre los bosques de esas montañas, feroces y sanguinarios. Ningún habitante de los poblados cercanos se atrevía a salir de noche, mucho menos ir a sus dominios. Temían encontrarse con aquellas bestias, de las cuales se decían eran espeluznantes. Hasta ese día nadie los había visto físicamente, pero todos hablaban de ellas. Se las imaginaban colosales debido a que algunos colonos habían ido por leña o simplemente de cacería y nunca más regresaron. Además, que seguido aparecían cuerpos de los animales a los alrededores de la comunidad, mutilados y devorados. Eso los tenía atemorizados. Un día llegaron al pueblo dos hombres, uno muy joven y el otro de algunos 40 años. Parecía que se habían dado cuenta sobre la leyenda de esa montaña y querían hacerse famosos por medio de ella, sin saber a lo que se enfrentarían. Preguntaron que dónde podían encontrar a la familia de pastores que vendían perros para pastorear. Preguntaron eso para que no desconfiaran de ellos, pero realmente sus intenciones eran otras, porque iban muy bien armados, querían cazar a las bestias y llevarlas como trofeos para hacerse famosos. Un colono, después de dudarlo unos minutos, les dijo dónde encontrarlos, señalando el camino, pero también les advirtió que a esa hora nadie iba a querer acompañarlos para guiarlos, por ser muy tarde. La gente tenía miedo salir al bosque a esas horas. Si querían, él mismo podría guiarlos, pero sería de día. Pronto oscurecería y no cruzaría el bosque de noche, con riesgo de encontrarse con la bestia y ser devorados. Aquellos inexpertos hombres se rieron y pidieron un mapa diciendo que no podían perder más tiempo. Tampoco creían en leyendas de pueblerinos supersticiosos. El parroquiano le extendió su mano con un mapa en ella, señalándoles qué camino debían tomar, y ellos se pusieron en marcha hacia dicha montaña. Unas horas después, ya muy noche, se rompía el silencio del bosque con unos desgarradores gritos entre gruñidos espeluznantes. También se escucharon descargas de disparos. Los colonos se estremecieron, sabían lo que aquello significaba. Cerraron las puertas y ventanas de sus chozas, apagando también las frágiles luces de sus quinqués de petróleo. Días después, encontraban el cuerpo del más joven, mejor dicho lo que quedaba de él, ya que solo estaban sus vísceras regadas en la tierra, cabeza y torso. En sí, le faltaba medio cuerpo de la cintura para abajo. Tenía una expresión en su rostro de horror. El otro hombre jamás fue encontrado. También hallaron las armas destrozadas entre los árboles, sin ninguna bala. Todas habían sido percutidas, pero no vieron ningún animal muerto. Eso era lo que los habitantes contaban a quienes llegaban para buscar a esas fieras. Querían advertirles de lo que esas bestias dejaban a su paso para que desistieran de buscarlas. Sin embargo, muchos no creían y allí quedaban sin vida. También decían que si el silbido se escuchaba lejos, estaba cerca o viceversa, y cuando había tormenta, su silbido se escuchaba primero entre los truenos y relámpagos. Era la forma como anunciaban su presencia. Los colonos lo sabían, por eso temían que lloviera, y cuando llovía no asomaban ni las narices, pero desde el interior de sus jacales miraban cómo las luces de los relámpagos reflejaban unas figuras espectrales entre los árboles. Sin embargo, lo peor era que si escuchaban su silbido a sus espaldas, no habría salvación. Tendrían una horrible muerte al ser destrozado por esas demoníacas bestias. En esos días llegó otro hombre, pero este se veía diferente, enigmático y misterioso. Su sola presencia causaba escalofríos. Estaba joven de algunos 30 años, decía venir en busca de unos perros a la montaña. Dijo tener prisa, el tiempo era vital y si alguien podía indicarle el camino le pagaría muy bien. Era temprano y un guía se ofreció a llevarlo,
no sin antes ponerlo al tanto de lo que estaba pasando en esos lugares, contándole lo de aquellos 2 hombres que habían muerto por aquellos seres semanas antes. El hombre no se sorprendió, tampoco dudó, solo asintió con la cabeza y entregándole un fajo de billetes al guía, partieron de inmediato. A mitad del camino, el guía empezó a contarle de aquellos monstruos que asolaban la región, de las creencias y supersticiones de los pueblos en sus alrededores. Aquel misterioso hombre notó miedo en la voz del guía y le dijo que se regresara. Estaba a punto de llover, la tormenta traería más peligros y no creía pudiera soportarlos. Desde ahí seguiría solo, su destino ya no estaba lejos. El guía movió la cabeza tratando de entenderlo y dijo: «Es peligroso, pero como diga, señor, yo ya cumplí», y se regresó al pueblo apuradamente. El hombre siguió solo, parecía tener instinto animal, ya que se guiaba por el olfato. La tormenta estaba por caer y al parecer llovería muy fuerte. El joven, al escuchar un silbido venir de entre la tormenta, sacó un látigo de entre sus ropas. Se oía muy cerca de él, pero sin inmutarse siguió caminando, con la cabeza baja, sin subir la mirada y con el látigo listo. Aquel silbido se siguió escuchando, pero más lejos. Desenredó el látigo y lo azotó en el suelo, al mismo tiempo que decía: «Aléjate, no eres mi enemigo ni mi rival». Sin dejar de azotar el suelo con el látigo, de repente aquel silbido dejó de escucharse. Ya que llegó a la cabaña de los pastores, encontró la puerta abierta, pero en aquel lugar parecía no haber nadie, solo recibía un olor que le era muy familiar. De repente, unos perros negros empezaron a gruñir amenazantes. La lluvia arreciaba más, parecía saber lo que estaba sucediendo. Los truenos y relámpagos anunciaban alguna calamidad. Entonces volvió a escuchar el silbido, sacó su látigo azotándolo por todos lados. Luego de la nada aparecieron los pastores y lo reconocieron. Sabían quién era y a lo que había ido a esas montañas. Con una voz grave y fuerte dijo: «Vengo por mis perros, nunca debieron traerlos. Ellos no deben de estar aquí. No son perros para pastoreo, mucho menos mascotas. Saben lo que sucede cuando los sacan de su hábitat y las consecuencias de ello». Aquellos perros eran quimeras, seres del inframundo. Solo un demonio podía controlar esas bestias. Aquel misterioso hombre era su amo y con el látigo los dominaba. Lo habían enviado para castigar a los pastores, que no eran más que demonios arrojados del infierno. Utilizaban a los perros para poder tener poder en la tierra. Entonces se enfrentaron en una encarnizada lucha. Los perros se convirtieron en enormes seres con 2 cabezas, mitad perros y mitad entes, destrozando a los demonios que se hacían pasar por pastores. Fueron órdenes de quien ahora era su amo. De ellos no quedó nada. Después el joven bajó de las montañas con 2 gigantescos seres a su lado para llevarlos de vuelta al inframundo. Ellos eran quienes atacaban a los aldeanos en la oscuridad del bosque y en las noches de tormenta, bajo el mando de los pastores. El misterioso hombre se alejó del pueblo, llevando a sus quimeras de regreso a donde pertenecían. Los parroquianos todavía escucharon a lo lejos el silbido que tanto les helaba la sangre de esos demonios llamados quimeras. Esta historia me fue contada por mi abuelo, que a su vez a él se la contó mi bisabuelo, y ahora yo se las cuento a ustedes, esperando sea de su agrado.